Buen domingo, feliz día del Señor. Vamos a encontrarnos con su palabra, vamos a invocar al Espíritu Santo para hacerlo. Lo vamos a hacer con una oración distinta de las que suelo hacer. Es una de Simeón el teólogo, primeros siglos de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, luz verdadera, vení, eterna vida, vení, misterio escondido, vení, tesoro sin nombre, vení, inefable realidad. Vení, vos que escapás a la comprensión humana, vení, gozo perenne, vení, luz sin sombra, vení, esperanza de los salvados, vení, resurrección de los muertos, vení, solo hacia el solo, vení, mi aliento y mi vida, vení, consuelo de mi alma, vení, mi alegría, mi gloria, mi perenne delicia. Quédate, Espíritu, no me dejes solo, para que cuando venga el enemigo, que siempre intenta devorar mi alma, al encontrarte en mí huya al instante, y nada pueda contra mí, viéndote a vos, de todos el más fuerte, aposentado en la casa de mi pobre alma. Amén. Propongo rezar con la primera lectura de hoy. El Evangelio es el mismo de hace 6 días, así que si quieren, si no hicieron y la quieren hacer o quieren volver a hacer una lección con el Evangelio, voy a dejar abajo el link de la lección. Fue el lunes 3 de agosto, así que también lo pueden hacer. Pero propongo eso, rezar con la primera lectura, que es del primer libro de los Reyes. Habiendo subido Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para situar un poco en contexto, que creo que es bastante importante para poder rezar mejor con este texto, Elías viene de salir victorioso, de ser un fenómeno, el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque quedaba solo como profeta del Señor contra 300 profetas de Baal, ¿no? De este otro dios, de un dios pagano. Entonces él desafió a esta gente que seguía a Baal con sus profetas y los citó, ¿no? en la montaña y los puso a prueba. Bueno, invoca a tu Dios, si hay una señal de que tu Dios está, vamos a creer. Y si no, yo voy a invocar al mío, y entonces va a ser de que el Señor es Dios, ¿no? Mi Señor. Bueno, se da esto, Elías queda como el profeta, después se pasa un poco de rosca y termina degollando a estos 300 profetas de Baal. El rey le cuenta a su esposa, Jezabel, ¿no? Que era princesa fenicia, seguidora de Baal, y entonces se pone en busca de Elías y empieza una persecución. Elías huye, llega un momento en decir: quítame la vida, Señor. Fíjense, de un lado al otro, quítame la vida, ya no aguanto más esto. Bueno, cuestión es que se aparece un ángel del Señor que lo reconforta, le da de comer, y Elías está 40 días, 40 noches por el desierto. Ahí es donde se sitúa este momento, donde Elías sube a esta montaña y Dios lo convoca. Y pasa lo del texto, ¿no?
pasan estos fenómenos naturales, pero ahí no estaba Dios, sino en la suave brisa. ¿Qué me dice el texto? Creo que podemos pensarlo de esta manera. ¿Por qué digo que era quizás importante también entender el contexto? Elías viene muy revuelto interiormente. Insisto, pidió que Dios le quite la vida, ¿no? Entonces viene muy revuelto y nos puede pasar eso, que venimos como muy acelerados, intranquilos, revueltos, vuelvo a decir la misma palabra, y entonces es difícil a veces ahí ver a Dios, ver con lucidez, pensar claramente y ver qué es lo que Dios está pidiendo. No lo ves en esos momentos en cosas, ¿cómo decir?, en circunstancias que a lo mejor en otro contexto lo verías, sino que ese momento Dios va a querer hablar, y Dios va a hablar de un modo especial en el silencio, porque en esos momentos es cuando necesitamos bajar, ¿no? Bajar, tranquilizarnos, y en esa suave brisa, en ese silencio, ahí es donde Dios también no solo va a hablar, sino que va a querer hablar. Porque Dios podría haber estado en el terremoto, en el viento, en el fuego, pero Dios no estuvo ahí en ese momento. No es que a Dios solo lo vamos a encontrar en el silencio. No, de hecho podemos dar fe de que no es así. Pero en ciertas circunstancias, en varias circunstancias, Dios va a querernos hablar en el silencio. Porque va a querer que paremos un poquito, ¿no? Y que nos encontremos con Él, ahí, en la suave brisa. Entonces pensar, si yo estoy viviendo, me siento un poco alterado de esta manera, me tomo estos momentos de silencio, donde Dios habla, donde Dios en esa suave brisa va a hablarme, o me cuesta el silencio. ¿Le huyo al silencio? ¿Por qué le huyo al silencio? Entonces, bueno, pensar esto, y si yo pienso que no creo que estoy bien, estoy tranquilo, bueno, pensar de todas maneras, si yo me tomo estos momentitos igual, para poder estar en el silencio a solas con Dios. En el Evangelio, precisamente, Jesús viene de rezar, de tomarse ese atardecer, noche, y a la madrugada, ¿no? Recién es cuando va el encuentro de los discípulos, a solas, en la montaña y en silencio. Entonces también es bueno pensarlo desde ahí. Retomo lo del Evangelio que había dicho. Jesús viene de enterarse de la muerte de su primo, viene después no haber podido tener ese momento en silencio a solas, donde se encuentra con la gente, y se da este milagro, este signo que hace de la multiplicación de los panes. Mucho barullo también. Bueno, Jesús insiste y se queda a solas con el Padre. Entonces, pensar estas preguntas, y a lo mejor, como un tercer momento, ¿por qué no quedarse en silencio? Y que esa sea nuestra respuesta. Quedarse en silencio. A veces pensamos que tenemos que decir, pedir, que, insisto, no hay que absolutizar. No es el silencio el único modo, pero es un modo y a veces necesario. Entonces, bueno, quizás la respuesta sea un quedarme a solas en silencio. Que en este día te acompañe la bendición, la fuerza, la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.